todo eso se hace por decreto. Para eso había que modificar leyes. Para respetar aquí los derechos humanos, tendríamos que caminar unos 20 años más si nos atenemos a los acuerdos de paz. Y el último punto es reunificar a la sociedad civil. Pero ¿y cómo van a reunificar a la sociedad civil por un decreto? Pues si para reunificarla tiene que haber un programa que tenga que ver con el bienestar social. Pero remitámonos a las palabras de algunos de los firmantes de esos acuerdos. Ahora nos están diciendo, y hoy sí ya lo reconocen, Cristiani es uno de ellos, reconocen que el objetivo de los acuerdos fue concluir la guerra con el fin de restaurar la estabilidad económica sin sacrificar el poder político. Ese poder político que les permite hasta no pagar impuestos. Eso está intacto. Es más, impulsar sus intereses económicos al mismo tiempo que apoyaban reformas constitucionales básicas que no tocaran los grandes intereses oligárquicos. Y no los tocaron. El verdadero poder económico en El Salvador está en manos de judíos sionistas, desalmados, deshumanizados, además de otros extranjeros sionistas como los Poma, los Imán, el expresidente Saca, Salume de Sola, Cristiani, Sassi, los regalados dueñas, y los dueñas que están de otra familia también. Pero estos señores no han cambiado absolutamente nada se les ha tocado el poder económico. Pero hay sionistas, han creado sionistas también en potencia, como los acuerdos van a generar. Caso Funes, por ejemplo, Mauricio Funes, expresidente del Frente. Los señalados son actualmente los dueños del país, de la industria, del comercio. Son los que se benefician con las remesas que le dan vida a los centros comerciales ultramodernos, que explota ese extranjerismo sionista. Últimamente expresa este entrevistado, con los acuerdos, dice, de paz, lo que se buscó fue sacar al ejército de la política sin las armas y colocar al FMLN en la política, aunque también desarmado. Aclaro yo, el ejército ya había salido de la política al dejar la administración del Estado cuando derrocaron al general Romero, mucho antes de la firma de los acuerdos de paz. Muchos salvadoreños estiman que en esos acuerdos debieron construirse los problemas a las dificultades económicas y sociales. Ante la pregunta del periodista de por qué en la discusión en la mesa negociadora no incluyeron un componente económico, la respuesta es la siguiente. El problema es que al final lo que desató la guerra fue el sistema político completamente. A la Fuerza Armada había que ponerla en el papel que constitucionalmente le corresponde, a las armas, y sin política. Y al FMLN había que ponerlo en el papel que le corresponde, a la política sin armas. Eso fue el acuerdo de paz. Otro entrevistado responde a la misma pregunta. El problema que yo encuentro es que la sociedad no ha asumido la transición, sino que ha querido que se le dé todo. Este firmante olvida lo que el pueblo ha puesto en esa guerra, los 100.000 muertos,
desaparecidos, los torturados, hogares destruidos o abandonados, abandono del país huyendo de la muerte, huyendo de la miseria, etcétera. Un tercer entrevistado manifiesta: lo que no debe olvidarse es que aquí estaba negada la posibilidad de la democracia. Y yo pregunto, ¿ahora hay democracia? Claro que para grupos reducidos la hay. Están en el cielo, viven en el paraíso. Para quienes gobiernan y tienen acceso al Tesoro Nacional y pueden comprar propiedades de 1 millón, este sigue siendo el país de la sonrisa. Se acabó la lucha de clases. Todo el mundo feliz. Nadie aguanta hambre. Señores que los designaba el presidente de la República, expresa, manejaban los resultados de las elecciones como les daba la gana. Pero yo digo, ahora al tribunal lo manejan los políticos como les da la gana, de acuerdo al artículo 85 de la Constitución. Es decir, con un cambio de nombre no se ganó nada. Las trampas electoreras siguen igual. El sistema político, aclara el entrevistado, estaba completamente viciado. Era imposible la convivencia pacífica y democrática. Yo creo que lo que hicimos fue cambiar las reglas del juego. Este firmante no entiende que lo que hicieron fue privatizar la violencia. Para este firmante, los salvadoreños vivimos bajo cargo justiciero y en paz. Claro, para él no hay hambre, pero para el pueblo sí hay hambre, sed de justicia, que le dejaron los acuerdos de paz. Además, inseguridad personal y jurídica, corrupción e impunidad. Justas razones que justificarían otra revolución, pero esta vez de obreros y campesinos dirigiéndola y no aventureros trasnochados bajo el paraguas de la CIA y de la falsa dirección del Partido Comunista. Termino con un pensamiento de José Martí. Es criminal, dijo Martí, quien promueve en un país la guerra, que se puede evitar, pero también quien deja de promover la guerra inevitable. Eso es lo que posiblemente le pueda esperar a El Salvador, y esto va de responsabilidad de aquellos que firmaron la paz. Gracias, Pablo. Y oyeron, amigos y amigas, ya ven ustedes, por cuestiones de tiempo, pues aquí no estamos poniendo pausas musicales, porque hay una serie de comentarios y de preguntas que usted nos está mandando acá, y estamos aprovechando acá, ya que nuestros analistas pues han estado dándole seguimiento ahí a lo que es el otro aniversario más, ¿no?, de celebraciones que se dieron al parecer en las últimas horas, el día de ayer, en donde estuvo tomada una gran parte de la capital salvadoreña. Se está hablando de un gran operativo de seguridad que se hizo, gastos millonarios. Ya nos decía nuestro analista que el gasto ha sido grandísimo, y aquí Jaime de Australia nos está mandando acá una como pregunta, comentario, donde nos dice que si los analistas estarían de acuerdo en dialogar con las pandillas. Bueno, no sé, le vamos a preguntar aquí a nuestros analistas, porque aquí hay otra información que nos mandan y nos dicen que interesantísimo, dice Ulises, parece aquí Ulises de Canadá, interesantísimo que escuché que ahora las pandillas tienen más pandilleros armados que los que
el FMLN tenía durante la guerra. Mire qué interesante. Bueno, usted dice que hay ahora más pandilleros que lo que habían de guerrilleros antes. Entonces la pregunta para los analistas, ¿cómo ven esto? Y si creen conveniente que lo que debe de venir dentro de poco tendría que ser un diálogo con las pandillas. Adelante, El Salvador. Bueno, lo que yo entiendo es que todas las repúblicas, como la de El Salvador, tiene su marco jurídico que cumplir y hacer cumplir. Pero cuando se habla ya de dialogar con grupos fuera de la ley, sería una violación a la Constitución de la República. Para llegar a eso, habría que reformar la Constitución y agregarle un artículo que podría decir lo siguiente, ¿verdad? El gobierno salvadoreño queda autorizado a hablar con grupos criminales de presión para que estos logren sus objetivos a cambio de dejarnos un poco de paz. Punto. Y eso no es posible. Eso trataron incluso aquí de hacerlo. Y estuvieron degenerando a muchachitas que le llevaban a la cárcel. Ese era un acuerdo entre el gobierno y los pandilleros. No dio resultado, ni puede dar resultado. En este caso el gobierno lo que tiene que hacer es aplicar la ley. El problema es que esto de las pandillas viene organizado desde el tiempo de la guerra. Yo la vez pasada decía que aquí hubo un espía ruso, que él trató de coordinar a los pandilleros, tratando de hacer un solo grupo. Si pudo, no pudo, es otra cosa. Pero esto viene ya desde tiempos de la guerra. Al llegar a la paz, estos ya tenían un programa de qué vivir, cómo vivir, y era costillas de la gente. Y lo han hecho y les ha dado resultados. No hay duda de que allí también pueden haber intervenido algunos militares. Eso no lo dudamos nosotros. Porque ¿quién les da armas? Aquí, por ejemplo, hay un alto funcionario del gobierno, miembro del FMLN, que está indiciado como traficante de armas. Bueno, ¿y a quién se las compra y a quién se las vende? ¿Y cómo hace para hacer esos negocios? ¿Por dónde las entran al país? ¿Cómo las distribuyen? ¿Con qué facilidad las distribuyen? Tendría que estar involucrado allí el ejército y la policía para distribuirle las armas a esos señores. Entonces, no es cuestión esto de diálogo, sino que aplicar qué es lo que dice la ley cuando la gente está fuera de que se le impone. Con eso terminaría la idea. Bueno, aquí amigos y amigas, escucharon ustedes el análisis al respecto. Aquí vemos que nos está, amigo, usted nos sigue preguntando. Al parecer vamos a ver qué piensa nuestro analista, porque nos dice, pero si se negoció con los guerrilleros del FMLN, a quien el gobierno les llamaba terroristas, ¿por qué no se puede negociar hoy con miembros que andan allí y se llaman pandilleros? ¿No será que eran más terroristas los del FMLN y aún así hubo negociación? ¿Y por qué hoy con las pandillas se habla de que hay que cambiar la Constitución? Bueno, amigo, vamos a ver qué nos dice nuestro analista. Me parece usted nos está
Me parece que está poniendo aquí